Para este trabajo vamos a usar una soda, un sifón, una garrafa, como lo quieran llamar, de estas que son plásticas, que son descartables. No hace falta que sean transparentes, hay unas que son de un tono más azul. Cualquiera sirve, no hace falta que tengan esta terminación en la parte de abajo, puede ser liso, eso no me preocupa. Una vez que esto esté vacío, ya hayan consumido el contenido, lo que voy a hacer es cortar aquí, simplemente con un cúter, una trincheta, y voy a retirar todo el mecanismo. Eso no me va a servir por el momento. El tubo que está en el interior, si es de estos que son bastante duritos, guárdenlo, porque nosotros usamos mucho estos tubos. Nos pueden servir perfectamente para hacer veladores y por adentro poder pasar toda la instalación eléctrica. Ténganlo en cuenta, junten estos tubos. Si usan o consumen este tipo de material, sepan que podemos hacer muchos trabajos con esto. Bien, vamos a cortar, a retirar todo el mecanismo y seguimos. Una vez que ya retiramos el mecanismo, vamos a empezar a hacer marcaciones. Voy a trabajar sobre un plástico. Necesito usar una fibra indeleble, una tinta al alcohol, para marcar y que la marcación quede. Desde abajo, desde donde apoya hacia arriba, voy a medir 5 centímetros y voy a comenzar a hacer una marca toda la vuelta. Esto no necesita ser tan prolijo porque solamente me va a marcar la altura. Tengo hecho un moldecito básico, es un semicírculo que mide 13 centímetros por 7 en su lado más alto. Lo que voy a hacer es apoyar sobre esta línea que marqué y voy a marcar todo el contorno. Una vez que lo tengo ahí, de esta línea que me queda aquí arriba, voy a subir 2 centímetros y me voy a ayudar de que mi cinta es flexible. Doy la vuelta y de esta forma puedo continuar la marcación todo alrededor. Una vez que lo tengo ahí, vengo a la parte superior y desde ahí voy a calcular 8 centímetros hacia abajo. Una vez que tengo hechas algunas marcas, uso la cinta para poder dar toda la vuelta.
Tengo entonces esta marcación, esta otra y esta figura. Esta figura la voy a eliminar, la voy a calar con una trincheta. Voy a calar esto y esta cintura que me queda aquí la tengo que eliminar también. Entonces me va a quedar toda esta pieza con el calado y esto de aquí arriba. Espero que se esté entendiendo. Voy a hacer todo esto y regresamos. Terminado el proceso de calar y separar las dos piezas que me interesa conservar, lo que tengo que hacer es unirlas. Para eso vamos a usar cinta adhesiva, preferentemente cinta de papel, cinta de enmascarar, masking tape, cinta de pintor, como la quieran llamar. Vamos a unir estas dos piezas con una o dos manos de cinta y ya tendríamos la estructura principal para empezar a trabajar sobre ella. Una vez que se unió y tengo formada la estructura, casi por arte de magia, lo que voy a hacer es tapar este orificio que nos queda aquí arriba. Simplemente con un poquito de cinta tapamos ahí. Bien. Ahora voy a trabajar con pegamento blanco, el pegamento escolar, un pincel y voy a necesitar papel tisú. Puede ser papel higiénico, el papel del rollo de cocina o incluso cuando usamos nuestras servilletas de papel decoradas para hacer decoupage, siempre retiramos las hojas blancas que tiene detrás. Esas hojas nunca las tiren porque nos sirven para este tipo de cosas. Vamos a romper el papel en pedacitos no demasiado grandes. Y vamos a empezar a trabajar pegamento, y vamos a ir cubriendo con una capa de papel, una sola, no hace falta más. Simplemente para que este papel me ayude a reforzar toda la unión de las piezas y a darle un mejor agarre luego a la porcelana, porque sobre este tipo de plásticos la porcelana no tiene buen agarre. En el momento parece que queda bien pegadita, pero después al secar se empieza a despegar del PET. Entonces, con esta capa de cartapesta muy finita, nosotros nos aseguramos de que la porcelana quede bien agarrada. Quiero aclarar que este trabajo no es idea mía original. Una alumna me mandó una foto, no sé de dónde la sacó, vio un trabajo como este y me dijo: profe, me gustaría hacer algo así. Yo me guié con la foto, obviamente le hice modificaciones, porque uno a cada trabajo le agrega su propia impronta. Además, no tenía idea de cómo estaba realizado ese trabajo. Uno puede imaginar cómo lo han hecho o imaginar cómo lo haría uno,
pero de ahí a que realmente esté en lo correcto o no, nunca lo sabremos. Pero bueno, no es un trabajo original mío, no es una idea original, pero sí le voy a dar mi propia identidad, mi propia impronta, porque no tiene sentido que uno trabaje o diseñe o realice algo y no pueda darle ese toquecito personal. Así como siempre digo, estas son ideas. Ustedes luego tienen que agregarles sus detalles personales, ese sello propio de cada uno de ustedes. Modificar la propuesta, modificar la utilidad que va a tener la propuesta, la estética, los colores, las texturas, empezar a jugar. Estos son solo disparadores. Los recursos creativos es la porcelana y el envase, y luego es cuestión de soñar y crear. Voy a cubrir todo, absolutamente todo, con papel. Por lo menos una capa. No hace falta darle mucho más, porque no es que busco endurecerlo. Lo que busco es asegurar la unión de las dos piezas y darle un buen agarre luego a la porcelana. Voy a cubrir todo y lo voy a dejar secar muy bien. Esto me va a llevar un tiempito, así es que cortamos acá y volvemos cuando esto esté totalmente seco. Mientras se está secando la pieza central, podemos avanzar haciendo algunas fichas. Este juego necesita fichas. Son pequeñas piezas que los chicos tienen que arrojar y tienen que tratar de embocar en la boca de este monstruito, porque de eso se trata el juego, de alimentar al monstruo. Quienes emboquen la mayor cantidad de fichas son los ganadores. Para las fichas les recomiendo que usen una porcelana o una masa flexible, porque como las van a arrojar, seguramente se van a terminar golpeando y necesitan una masa que resista los golpes. Voy a comenzar con porcelana de color piel. Voy a hacer una bolita de 2,5 centímetros. Voy a afinar hacia un lado, pero sin llegar a hacer punta. A esto le voy a agregar 2 bolitas chiquititas . Tratemos de que sean iguales. Y voy a hacer una puntita, como si fuera una lagrimita larga. Una vez que la tengo ahí, a la mitad la voy a quebrar en ángulo. Y la voy a pegar ahí, con la puntita hacia arriba. Y ahora vamos a hacer otras 2 bolitas un poco más chicas. Perdón, un poco más grandes. Ahí. Estas son de más o menos 1 centímetro. Y también voy a afinar hacia un lado apenas, dándole forma de huevito.
Y justo donde hice esa punta, o esa parte más finita, voy a hacer un agujerito. Y la voy a aplicar en el lado. La otra aquí. Recuerden que tienen que pegar las piezas con pegamento. Yo solamente les estoy haciendo la muestra. Y ahora le vamos a dar textura. No tengan miedo de marcar la textura porque como después uno termina tocando la figura, esto después se suaviza un poco y se pierde parte de esa textura. Vamos a dejar descansar y vamos a ir preparando otra pieza con el mismo color. Voy a hacer una bolita de más o menos 1,5 centímetros. Ahí voy a presionar que quede redondito y voy a prepararme otra pieza. La voy a presionar para que alcance el mismo diámetro, pero le voy a redondear aquí los bordes. Esto lo voy a dejar descansar y me voy a preparar otra ficha. Bolita de 1,5 centímetros. Voy a hacer un rollito. Voy a presionar y voy a bajar los bordes. Voy a preparar otra figura midiendo que sea el mismo largo. Presiono. Y esta la voy a dejar sin redondearle los bordes. Una vez que tengo ahí, llegó el momento de darle un poco de color a esto. Vamos a usar un color más tostadito. En las fichas circulares, solo la que tiene los bordes redondeados. Esta no. Y en las largas también, solo la que tiene el borde redondeado. Vamos a correr esto y vamos a buscar un color un poco más oscuro. Un poquito más de color. En la ficha redonda voy a trabajar con este tono los lados.
Y ahora sí, vengo con esta otra ficha redonda y voy a trabajar solo los laterales. Toda la vuelta. Las fichas alargadas, la que no había tocado hasta ahora, el lateral. Y la parte de abajo. Y en esta otra, el lateral. Una vez que llegue ahí, me voy a hacer varias fichas. Mínimo 3 o 5 de cada una. Así de paso se van asentando, se van oreando un poco. Y luego puedo seguir. Lo voy a trabajar en fresco, pero dándole unos minutos para que se oree. Vamos a hacer varias y le agregamos los detalles que faltan. Vamos entonces a agregarle detalles. Porcelana en color marrón. Voy a hacer una bolita, la voy a presionar hasta que alcance el mismo diámetro que estos círculos. Y le voy a dar textura principalmente en los laterales, todo alrededor. Bastante textura. Voy a pegar ahí, sobre la pieza que no tenía el borde redondeado. Y aquí le voy a agregar un detalle en verde. Vamos a hacer una bolita, la voy a deformar y la voy a presionar. Y voy a ir afinando para darle movimiento y además que quede bien finito, bien delgado. Vamos a apoyar ahí. Y le vamos a poner ahora un detalle en rojo, un poco de tomate. Una rodajita, apoyamos ahí. Y entonces sí, tapamos para tener nuestra hamburguesa. Si queremos podemos ponerle unas pintitas en color blanco o negro para simular semillas, pero con esto ya tenemos una comidita terminada. Tendríamos que hacer varias iguales para que el jugador tenga varias fichas. Vamos a trabajar con estas y voy a usar una masa en un color naranja apagado. Si quieren le pueden agregar incluso una pizquita de marrón para darle un tono un poquito más tostado, un color teja. Un poquito más de masa. Vamos a hacer una bolita, un rollito. Le voy a dar un poco de curva. Ahí. Voy a colocar la otra cara del pan y voy a presionar, pero de costado, para que de un lado se me junten los dos panes y del otro lado se mantengan abiertos. Ahí donde está abierto podemos agregarle, por ejemplo, un poquito de salsa, un ketchup. O podrían agregar la salsa que a ustedes les guste.
¿Sí? Tenemos ahí nuestro hot dog. Lo vamos a dejar secar y vamos a hacer varios para que el jugador tenga varias fichas para trabajar. Para terminar vamos a hacer el pollo o pavo. Voy a trabajar con blanco, piezas muy chiquitas. Le voy a dar forma de lagrimita, unas gotitas, y las voy a insertar justo en los agujeritos que tenían en los muslos. Ahí. Y de esta forma lo voy a dejar secar. Voy a hacer varias. Y así tenemos terminado el trabajo de las fichas para los jugadores. Probablemente al momento de terminar todas las fichas, la figura central ya esté seca y podamos continuar. Y si no, nos tomamos un café, un té, descansamos un poco y entonces sí nos vamos preparando para trabajar.